Muy buenas. Si sabéis de qué peli es, sois de los míos y puede que este sea vuestro canal. Bueno, os voy a hablar de una serie que vi en Amazon Prime, La Lista Final Lobo Negro. Es un spin-off de La Lista Final, una serie que salió hace un par de años en Amazon Prime también, que está protagonizada por Chris Pratt. Bueno, el caso es que este es un spin-off. ¿Y de qué va? Bueno, pues tenemos al prota, al Taylor Kiss y al Tom Hopper, con el Chris Pratt, que son unos Navy Seals, están ahí en Siria o por ahí andan, y el caso es que después de una misión al Taylor se le va un poco la pinza, con razón, y se carga a un malo malísimo y luego echan a él y al compañero, al Tom Hopper, los echan de los Navy Seals. El caso es que los alista uno de la CIA, que este se llama Robert Wisdom, para trabajar para él, para intentar coger a los malos malísimos. Bueno, y de eso va la serie. Son, si no me equivoco, son 7 8 episodios, o por ahí andan. 7 episodios creo que son. ¿Qué tal está? Pues sinceramente muy bien. Me gustó más incluso que la original, que la lista final. O sea, la vi más lograda, porque la lista final la estoy volviendo a ver, ya os contaré después otra vez a ver las que tal de segundas. Pero la lista final empieza con el rollo que el chico, que el Chris Pratt, que si pierde se había perdido la memoria, que si unas cosas son reales, otras cosas son reales, y un poquito rollito patatero. En esta no, en esta ellos hacen lo que hacen en la guerra y bueno, y después en la CIA pues también hacen lo que hacen, pero tiene mucha más acción. Me da a mí la sensación, lo recuerdo que esta tiene más acción, más lograda la serie. Además está rodada en Europa, que para mí eso es un punto siempre a favor. En fin, que de eso va la serie. Yo por mi parte es muy recomendable. Si os va este tipo de películas así, de estas series de así de acción y tal, que se cargan a la peña y eso, está muy lograda. En el resto del reparto, aparte de este del de la CIA, este está Luke Hemsworth, es el hermano de Chris y de Liam. Este es otro compañero de los SEALs, Dan Salim. Luego está haciendo de una agente del Mossad, Ronald Simón. Y luego está otra más, que esta es la friki también es del Mossad, que es Iraz Zarfafi. Nada más, esta es la original, la que os digo que estoy volviendo a ver, ya os comentaré qué tal le va. Y nada, eso. Si queréis ver una serie así de estas, como os digo, de acción y de espías y todo este rollo, esta se puede ver. Salud y respeto para todos.